Muy buenas tardes con todos y todas los presentes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le da la más cordial bienvenida al ciclo de capacitaciones Sistema Nacional de Focalización e Información Social para la gestión de las prestaciones sociales. La capacitación tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de los servidores y servidoras de los programas nacionales y las unidades de organización del MIDI sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Focalización, mecanismos de intercambio e interoperabilidad, información social, la clasificación socioeconómica y los procesos de empadronamiento de hogares desarrollados por las unidades locales de empadronamiento, a fin de contribuir a una adecuada articulación de las intervenciones sociales. El presente ciclo de capacitaciones está conformado por 2 sesiones, siendo esta la primera sesión y la segunda se desarrollará el viernes 26 de junio a esta misma hora, 3:30. Para el día de hoy tenemos programado 2 temas. El primero es el principios y funcionamiento del Sistema Nacional de Focalización. El segundo tema, intercambio e interoperabilidad de información social entre entidades públicas. En ese sentido, sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al primer ponente de esta tarde, el señor Manuel Moreno Medina, quien es subdirector de la Subdirección de Formación y Acreditación del Organismo de Focalización e Información Social. Muy buenas tardes, señor Manuel. Muy buenas tardes, muchas gracias Alicia. Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación. Hago también expreso el agradecimiento de nuestra presidenta ejecutiva y nuestro director de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Despliegue Territorial. Y ya para entrar a mirar un poco el tema que nos han encargado el día de hoy, vamos a mirar primero un poco, ya que un poco aquí la plataforma no la maneja muy bien, pero vamos a ver aquí en ustedes qué es lo que nace en ideas, qué es lo que le trae rápidamente a ustedes cuando ven la palabra focalización, cuando ven CISFO, cuando escuchan del SINAFO o escuchan del Office. ¿Qué es lo que le trae, qué es lo que viene a ustedes? Y eso quiero que lo tengan ahí presentes porque hoy, al hablar de SINAFO, del Sistema de Focalización de Hogares, vamos a entrar un poco a mirar estos temas, a mirar estas definiciones, a mirar y ampliar un poco de los sistemas y del organismo técnico que está ahora a cargo de ellos. Entonces, un poco veamos la evolución y el estado actual del organismo de focalización e información social. Veamos un poco cómo ha ido evolucionando y hemos llegado al organismo técnico. Como hitos clave de la focalización, vemos que nace todo el trabajo de focalización social en el 2004 con el sistema de focalización de hogares. Y entre esta época, 2004-2005, el enfoque estaba llevado a la identificación y la filtración de potenciales beneficiarios de los programas sociales. Entonces, aquí, en este tiempo, todo el esfuerzo del CISFO era en identificar y filtrar potenciales usuarios. Con ello, se fortalecía la gestión centralizada en información social para mejorar la eficiencia en el gasto público. Entonces, ahí entre el 2006 y el 2011 más o menos, se vio ese trabajo, ¿no? Todo mirado en la eficiencia del gasto público. Luego, ya cuando se crea el MIDIS, más o menos en 2011, y se da la transferencia del CISFO al MIDIS, entonces, la intención y la finalidad que se tuvo en ese momento fue alinear sus operaciones con las políticas de desarrollo social y de inclusión. Entonces, aquí empezamos a trabajar ya y a mirar todo ese despliegue que se hizo para poder
diseñar un sistema, de aquí empieza a gestarse ya el SINAFO, que permita tener una mirada estratégica y que englobe, que vea también un poco de la implementación de la política social. Entonces, el trabajo que empieza en MIDIS en el 2012 empieza a consolidar el sistema para automatizar un poco de sus procesos y también empezar a diseñar lineamientos, diseñar ese nuevo instrumento que nace en el 2016 y que para la política social se convierte en un instrumento estratégico. El Sistema Nacional de Focalización permite entonces mejorar la identificación de la población objetivo y optimizar la asignación de los recursos, contribuyendo a reducir los errores de inclusión y de exclusión. Entonces, ya dejamos de ver el tema de la identificación y filtración y nos empezamos a centrar en la inclusión y la exclusión de la población vulnerable. Entonces, aquí ya se establece también con la creación del SINAFO que el CISFO forma parte del SINAFO, ya se incorpora al sistema. Luego ya más o menos en el 2023, porque todo este proceso se va automatizando, se van incorporando, también se va mejorando la metodología de cálculo, de clasificación socioeconómica, se van haciendo uso de nuevas bases de datos administrativas que maneja el Estado, y con ello empieza la consolidación, de tal manera que el modelo que se viene gestando evoluciona hacia una gestión integral de la información social. Entonces, ya no solamente eh, nos vamos a ver la inclusión y la exclusión, sino más bien a orientar, fortalecer el diseño y la implementación de políticas públicas basadas en evidencia. Resultado de todo ello, entonces, la focalización pasó de ser un instrumento de selección de beneficiarios de la parte de elegibilidad a convertirse en un sistema estratégico de gestión de información para la toma de decisiones públicas. Entonces, esto fue el trabajo que se dio con la creación del Office y empezamos nosotros como organismo técnico operaciones el año pasado, en enero del año pasado. Estamos nuevitos trabajando allí y en este modelo nos lleva a mirar un poco ya el sistema de focalización. Entonces, centrémonos ahí para ver cómo Office empieza a trabajar con el Sistema Nacional de Focalización, entendiendo al sistema como el conjunto de lineamientos, ¿verdad? Esto de acuerdo a la ley de creación, la ley 30035 y su reglamento aprobado con decreto supremo 7, claro, el decreto supremo 7 de 2024, donde nos dice que se constituye, pues, ¿no? Como un conjunto de lineamientos, reglas e instrumentos que tiene como objetivo lograr una adecuada asignación de los recursos públicos de las intervenciones públicas definidas en el marco de la política social. Entonces, el sistema, como tal, empieza ya a mirar la intervención del Estado a través de la política social en la población y sobre todo en la población vulnerable. Entonces, allí empieza ya con este proceso de focalización que se establece con la ley de creación del SINAFO, empieza ya a estructurarse de manera más ordenada la identificación, elegibilidad, afiliación y el egreso de los usuarios, de los beneficiarios de los diferentes programas sociales. Entonces, allí se permite la identificación de los hogares vulnerables,
sistema, todo este conjunto de lineamientos implica dirigir recursos, programas eh, o beneficios a grupos específicos y garantizamos que los programas atiendan realmente a quienes más lo necesitan. Entonces, ahí está el SINAFO, ahí viene esta gestión y actualmente el SINAFO se encuentra en una etapa de fortalecimiento, de modernización institucional. Entonces, su propósito ya no se limita únicamente a determinar la clasificación socioeconómica, sino más bien busca convertirse en una plataforma nacional de información social que contribuya a diseñar, ejecutar y evaluar políticas e intervenciones públicas, ¿no es cierto? Orientadas todas ellas al cierre de brechas. Entonces, aquí vemos que nuestra información, la información que producimos, siempre va a llevar a ser más equitativa y a ser eficiente la asignación de los recursos. Eso lo vamos a tener siempre como modelo, como parte, un ADN de nosotros propios, ¿no? Como parte del SINAF. En ese marco de acciones, el Office asume la conducción técnica del sistema y fortalece los mecanismos de interoperatividad en la calidad de datos y la articulación en los tres niveles de gobierno. Y aquí en esto de los tres niveles de gobierno ya empezamos a mirar de nuevo el CISFO, ¿no? Un poco para entender cómo va ello. El, el Sistema Nacional de Focalización es quien establece las reglas, los principios, los mecanismos, ¿no? Para asegurar que las intervenciones públicas identifiquen adecuadamente a la población que requiere atención del Estado. Y el CISFO es el principal, como ya está, como forma parte ya del SINAFO, ahora se ha convertido en el principal instrumento operativo del SINAFO que recoge, administra y procesa la información socioeconómica de los hogares para determinar la clasificación socioeconómica en términos de pobreza monetaria. Entonces, como sistema, se mantiene como un sistema intersectorial, intergubernamental, y está trabajando para identificar las personas, a los hogares en situación de pobreza, para que las intervenciones públicas focalizadas puedan considerarlos como potenciales usuarios. Esa es la labor del CISFO. Ahora el CISFO empieza a ampliar más también su trabajo, porque ya no solamente va a recoger información de la población vulnerable, sino la mirada es incorporar a todas las personas, a todos los hogares en el registro de información social, a todos, vulnerables y no vulnerables, pobres, pobres extremos o no pobres, todos van a estar formando parte del registro de información social. Entonces, el CISFO empieza a mirar a través de las unidades locales de empadronamiento un trabajo ya más amplio, con mayor envergadura, ¿no? De las 1.892 municipalidades, claro, 1.892 con la última creada en Loreto, ¿no? Santa Rosa de Loreto, ese distrito y todas las municipalidades distritales y provinciales empiezan a trabajar ya a través con los mecanismos de interoperatividad para poder actualizar permanentemente la información que tenemos de los hogares, ¿no? Contemplada en el RIS. Entonces, el trabajo diario que realizan los gobiernos locales a través de las unidades locales de empadronamiento permiten a las intervenciones públicas llegar a la población que más lo necesita para mejorar su calidad de vida, para encontrar el desarrollo de la población, para mantener, como les decía temprano, una asignación equitativa y eficiente de los recursos y siempre estar en esa mirada de poder combatir la filtración, ¿no? Filtraciones, los exclusiones, mirar siempre la inclusión.
Y entonces ahí está. Eso es más o menos entre SINAFO y CISFO de lo que estamos evolucionando. Y ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve entonces todo ello? Porque aquí encontramos información homogénea, estandarizada, para que los programas sociales la empleen, usen esta clasificación socioeconómica como un criterio de elegibilidad para que puedan mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, ahí está nuestros sistemas y ahora estamos evolucionando, ¿no? Si bien es cierto, el CISFO es el núcleo operativo de la focalización, eh, su visión, como les decía, se integra ya un poco más amplia y vamos viendo ya al intercambio de información social liderada desde el Office para fortalecer la toma de decisiones de entidades públicas, ¿no? En resumen, les puedo indicar que el SINAFO define las reglas del sistema y el CISFO genera la información que permite que la ayuda del Estado llegue a quienes más lo necesitan. Entonces, en el CISFO, las municipalidades cumplen un rol importante, el rol operativo a través de las unidades locales de empadronamiento. Estas unidades reciben las solicitudes de clasificación socioeconómica, realizan el empadronamiento de hogares, registran esa información en los sistemas provistos por el Office y actualizan la información. Esta información va y actualiza la información contenida en el RIS, en el Registro de Información Social, pero también ellos custodian esta información recogida de tal manera que sirva de evidencia, que sirva de apoyo a la información contenida en las bases de datos del Office. Entonces, eh, para ello, ellos en el SINAFO, desde el SINAFO, los gobiernos locales alimentan información de cartografía, información catastral que permita actualizar también las cartografías y este instrumento que hemos iniciado ya a trabajar y que próximamente estará a disposición de los gobiernos locales, porque ahora ha sido lanzado a todas las intervenciones públicas focalizadas, el GeoCISFO, y a través de esta plataforma, de este sistema, van a poder acceder a información que les permita no solamente manejar la parte operativa en campo, sino también llevar esa información para la toma de decisiones de intervenciones locales, ¿no? Entonces, eso es un poco hacia donde camina y hacia donde vamos a empezar a evolucionar como modelo, ¿no? Como Office, a permitir una gobernanza de datos que asegure que la focalización sea total, transparente y basada en la vulnerabilidad al 2030. Entonces, esa es nuestra visión, a eso vamos a llegar. Actualmente, administramos tres grandes bases de datos: el registro de información social, el registro nacional de usuarios y el padrón nominal, que en este año ha sido, y estamos en todo el proceso de transferencia del padrón al Office, ¿no? Y esta información que se maneja, se trabaja y se comparte con las demás entidades a través de mecanismos de intercambio de información social. Entonces aquí hay una serie de protocolos, de seguridad de datos, que ya más adelante seguro vamos a tocarlo y vamos a ampliar más sobre el MIS. ¿Para qué? Para que pueda, a través de estas plataformas, las diferentes intervenciones del Estado puedan llegar específicamente a los hogares que más lo necesitan. Y quizás no solamente con intervenciones desde el Estado, sino ahora se mira también las propias intervenciones locales, ¿no? Intervenciones que pueden ser desde la mirada social
o desde las mismas proyectos de inversión, ¿no? Información que permita elaborar nuevos perfiles, atender nuevas necesidades que puedan surgir a nivel local. Entonces, eh, esta es la evolución que tiene, que vamos pasando del Padrón General de Hogares, que existía en el CISFO, a llevar y mirar el registro de información social, ahora contenido en Office, ¿no? Entonces, pasamos de tener solamente información socioeconómica a tener un registro de todos los hogares, de todas las personas en el país, y que ahora no solamente tiene información de la ubicación geográfica, de las características socioeconómicas, de la composición del hogar, sino también de otras variables relevantes para la gestión pública. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia entre PGH y el RIS, ¿no? El Registro de Información Social? Lo que cambia aquí es la gestión de la información, una gestión mucho más amplia, una gestión que está orientada a la interoperatividad, al intercambio de información y a la toma de decisiones basada en evidencias. Entonces, esto es lo que eh, lleva en su ADN el registro de información social. Entonces, mientras PGH servía para identificar a los usuarios de las prestaciones sociales, ahora el RIS comprende mejor a la población para diseñar políticas públicas más integradas y más oportunas. Hasta aquí, el RIS. Actualmente tenemos algo de 7 millones, aquí está actualizada el día de hoy. La captura es de nuestro tablero que está disponible en nuestra página del Office. Entonces tenemos 7.311.353 hogares registrados, ¿no? Estos hogares agrupan a más o menos 18.682.340 personas, distribuidas en, como lo podemos ver, entre hogares pobres, pobres extremos, no pobres. También vemos aquí que la modalidad de empadronamiento a demanda, o sea, lo que trabajan los gobiernos locales, es el mayor porcentaje que incorpora información, ¿verdad? Se empadrona casi el 43, 44% de la información que llega a través de demanda. También contenemos información que viene de los barridos que hicimos en el año 2023, 2024, los barridos en el 2021, algunos proyectos específicos, como por ejemplo el de Jatún Playa, que se hizo en el departamento de San Martín, y otros mini barridos que han ido dándose. Entonces tenemos también ahí en nuestro tablero, ustedes pueden ir eh, dando seguimiento a cómo va cambiando estas cifras, cómo se van logrando los objetivos trazados hacia el 2030, ¿no? Que es más o menos llegar al 70-75% de toda la población. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos hasta ahora con el RIS, y hacia el 2030 nuestra visión de modernizar el sistema se encuentra respaldada por un proyecto de inversión, el proyecto de inversión de mejoramiento de los servicios de información del MIDIS en el marco del Sistema Nacional de Focalización, y esto es a nivel nacional. Entonces, este proyecto se viene desarrollando con el apoyo del Banco Mundial. Aquí la ruta principal, la hoja de ruta que tiene es la transformación digital y el fortalecimiento institucional del sistema hacia el año 2030. ¿Qué implica? ¿Qué tiene? ¿Qué contempla este proyecto? La modernización tecnológica del SINAFO, la consolidación del registro de información social, el fortalecimiento de la interoperatividad con entidades públicas, la mejora de los
mecanismos de actualización de la información social, el desarrollo de herramientas geoespaciales y analíticas para la toma de decisiones, por aquí ya les mencioné del GeoCISFO, el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y las entidades usuarias y la mejora de la calidad, la oportunidad y la cobertura de la información social. Entonces, en este contexto, el registro de información social se convierte en el principal activo estratégico del sistema y en el eje sobre el cual se proyecta la evolución futura del SINAFO, ¿no? Entonces, esto un poco visto ya la actualidad, claro que en el camino se ha ido gestando la información, incorporándose y creándose el PGH en el 2004, ¿no? Con información básicamente de hogares de ciudades principales, luego con un barrido en el 2012, un barrido realizado desde el INEI y que llevó más o menos 2 años, 2012-2013. Toda esta información se cargó hasta el 2015. El 2016, con el SINAFO, los gobiernos locales empiezan a tomar esa relevancia importante y han consolidado una muy buena capacidad de recoger información, información de calidad y que necesitamos, como bien lo decía hace un momento, fortalecer esas capacidades, reconocer esas competencias en estas unidades del personal, de estas unidades locales de empadronamiento, que permita y asegure hacia adelante con toda esta intervención del proyecto, tener información de calidad, datos que permitan tomar decisiones acertadas, datos que permitan identificar, visibilizar a los hogares que aún el Estado no los puede mirar y que no puede llegar a ellos. Entonces, eso es lo que tenemos. Hasta ahí un poco de lo que les puedo comentar, y hasta ahí dejo ya el SINAFO, para invitarles a conocer un poco más de la focalización. Estamos ya nosotros llevando nuestra tercera edición del curso Principios Básicos para la Focalización de Hogares. Hemos iniciado el 17 de junio, la tercera edición. Va a estar hasta julio, así que se pueden registrar a través de la plataforma Comunidad Midis, ¿no es cierto? Y al final del curso se aprueban con una nota adecuada, están ustedes obteniendo su constancia de participación. Así que no se olviden de escribir, de inscribirse en el curso. Cualquier consulta, están ahí los correos campusvirtual@office.go.p o a través de nuestro canal de WhatsApp, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar información. En nuestra página web también está colgada la información del curso. Y como Office siempre estamos nosotros atentos a toda la comunicación. Tenemos nuestros canales de atención al ciudadano a través de WhatsApp al número 9929-44 540. Tenemos nuestra línea telefónica, los anexos 235 y 242. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a 5:30. También tenemos para consultas sobre la clasificación el CISFO, consultas@office.go.p, y si fuera necesario poner algunas alertas sobre clasificación socioeconómica, el correo electrónico alertas@office.go.p. Así que para nosotros cada consulta atendida es una oportunidad más para acercar el Estado a las personas. Con ello, les agradezco mucho la atención y quedo abierto a las consultas que puedan realizar. Agradecemos la excelente participación del señor Manuel Moreno Medina, quien es su director de la Subdirección de Formación y Acreditación del Organismo de Focalización e Información Social. Aquí tenemos preguntas que no han registrado. La primera es: ¿cuáles son los principales principios que orientan el Sistema Nacional de Focalización y cómo estos se aplican en la práctica? Como les decía, el SINAFO lo que mira ahora es tener una información social
completa, ¿no? Y para ello, nuestros principales principios es tener una información transparente, ser transparentes, una información accesible, una información confiable y sobre todo que sea inclusiva. Entonces, esto es lo que marca la conducción del SINAFO. ¿Cómo lo aplicamos actualmente? Estamos mejorando nuestra metodología de cálculo, de clasificación socioeconómica, abriendo siempre todas las variables de mira hacia la población, de tal manera que esta metodología siempre está siendo inclusiva y viendo cómo la población vulnerable puede estar eh, siendo calificada, siendo determinada de acuerdo a su realidad, que refleje la clasificación socioeconómica, la realidad que vive. Confiable porque estamos siempre brindando asistencia técnica, realizando monitoreos, seguimientos, supervisiones al trabajo que realiza las ULES en el recojo de información eh, de los hogares, de tal manera que aseguremos que los lineamientos y los protocolos que se han establecido para el recojo, el uso de los instrumentos de recojo de datos, se cumplan y se apliquen, de tal manera que la información que se recoja sea confiable. También estamos manejando reglas de consistencia, tanto para el formato S100 como para la FCU, que aseguran también esta confiabilidad del dato. Entonces, esta información, como ya les dije, es accesible hacia las IPFs, las entidades públicas focalizadas, a través de mecanismos que se comparte información, ya sea de manera masiva, a través de protocolos de intercambio de información, los protocolos de transferencia de archivos, por ejemplo, o por consultas individuales, ¿no? Los web services que pueden darse entre entidades para hacer consulta de información. Hacia la población también hemos generado mecanismos de consultas como el Consulta Mi Hogar, el aplicativo de seguimiento para el empadronamiento, que permite al hogar dar seguimiento a cómo va y en qué etapa del proceso de determinación de clasificación socioeconómica se encuentra su solicitud. Entonces, todos estos mecanismos hacen accesible esa información, ¿no? Entonces, de esa manera vamos trabajando nosotros esto, ¿no? Y todo ello está obviamente publicado en nuestra página web. Entonces, esos son los 4 principios que están rigiendo ahora nuestro trabajo. Acá nos pregunta, tenemos una pregunta en el chat, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los procedimientos que realiza la OFIS actualmente comparándolos con años anteriores cuando tenían otra denominación, no estaban a cargo de la Dirección General de Focalización? Claro, si bien es cierto, actualmente todos los procesos que se desarrollaban en la Dirección General de Focalización de Hogares, cuando estaba Office como una dirección general en MIDIS, se están ejecutando actualmente. El proyecto de inversión lo que mira es generar un nuevo modelo de gestión de las unidades locales de empadronamiento, un nuevo modelo de gestión de la información y el registro de información social, ¿verdad? Que permita llevar más adelante un nuevo registro, un nuevo proceso para mirar el uso de esta información, la amplitud que lleva esta información, la gestión de datos, ¿no? La gobernanza de estos registros, de estos 3 registros que tenemos y ver la interoperatividad de ellos, entre ellos, para que puedan
servir como instrumentos, bases de información hacia la toma de decisiones. Entonces, es más amplio, estamos en un proceso de transición, digamos así, hacia ese nuevo enfoque, hacia ese nuevo modelo. Por ahora, muchos de los procesos se mantienen porque seguimos y se va a mantener porque se sigue dando la clasificación socioeconómica, pero va a ser ampliado para mirar la gestión, la gobernanza, el uso de estos datos, ¿no? Entonces, vamos a tener mucho más datos que ofrecer, ya no solamente la clasificación socioeconómica, vamos a entregar mucho más información para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Con evidencia, como decíamos. Y tenemos una última pregunta. ¿Cómo puede el Sistema Nacional de Focalización contribuir a mejorar la articulación intersectorial en atención a la población vulnerable? Como les decía, el, el CISFO, el SINAFO como tal, eh, la articulación entre sus integrantes, por ejemplo, el RENIEV, el INEI, el MINSA, el MEF, entre todas las integrantes, tanto aquellos que administran base de datos, información en base de datos del Estado, como aquellos que llevan una intervención pública focalizada, pueden interoperar a través de este mecanismo de intercambio de información social. Estos protocolos de intercambio de información segura, o sea, entregar datos seguros, entregar datos confiables, va a permitir en ellos tomar decisión. Por ejemplo, lo que viene sucediendo ahora con el padrón nominal, que está básicamente relacionado con la intervención en primero la infancia, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el trabajo de identificar a estos menores de 0 a 6 años primero en el padrón nominal para ver cómo interviene la política nacional de inclusión social en su eje, en este grupo etario, ¿no? Con la protección de niños y niñas, por ejemplo, ¿no? Nutrición, salud, educación. De esa manera empieza a trabajar la interoperatividad, de esa manera empieza a trabajar ya no solamente a mirar el padrón nominal, el RIS, que contiene la mayor cantidad de información, puede ampliar esta mirada para llevar esta primera etapa, o la segunda etapa quizás también etaria, para mirar la parte educativa, ¿no? Entonces, RIS va a complementar y puede a esta estrategia, a esta línea estratégica de la política, puede llevar información de niños, incluso a menores de 18 años, de mayores de 6, menores de 18, ¿no? Entonces, también podemos trabajar con esa información. Esa es la manera como empieza a relacionarse la información que contenemos, la interoperatividad, el intercambio de información con la aplicación dentro de las diferentes acciones que tenemos. Una línea que he cogido para llevar tanto MIDIS como Office, que estamos en la misma casa, el uso de la información, ¿no? Y así podemos mirar con otros sectores. Muchas gracias. Agradecemos al señor Manuel Moreno Medina, quien es su director de la Subdirección de Formación y Acreditación del Organismo de Focalización e Información Social. Muchas gracias, señor Manuel. Muy bien, detengo mi presentación. Muchas gracias. Por Hasta el chat luego. nos dijeron si nos podía compartir enlace, señor Manuel, de una presentación. Creo que tenía un enlace del Office donde nos llevaba una base de datos. Me parece que era un Power BI, señor Ah, Manuel. sí, ese Power BI lo tienen, a ver, les paso porque hay más de un tablero. El que les he mostrado es un solo tablero, pero voy a ver si lo puedo pasar por el chat, el enlace de todos los tableros. Ah, Ahí está. genial.
Ahí están todos los tableros que manejamos como Office y que están a disposición de toda la población que esté interesada, ¿no? Sobre todo funcionarios. Ya está. El Muy bien, PPT, el PPT lo hago llegar a través de los organizadores, no se preocupe. perfecto. Muchísimas gracias, señor Manuel Moreno, por la ponencia del día de hoy. Y continuando con las temáticas programadas para esta tarde, continuamos con el tema intercambio e interoperabilidad de información social entre entidades públicas. Para ello invitamos al señor Carlos Arturo Chois Pimentel, quien es director de la Dirección de Gobiernos de Datos y Supervisión del Organismo de Focalización e Información Social. Buenas tardes, señor Carlos. Buenas tardes con todos. Primero agradecerles por la invitación a la Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales a este importante evento de capacitación, ¿no? Que siempre es importante fortalecer las capacidades de los actores que participan en todo el sistema. Bueno, nuevamente buenas tardes con toda la audiencia. Mi nombre es Carlos Chois Pimentel, soy el director de Gobierno de Datos y Supervisión del Office, del MIDIS. Y lo que nos toca ver ahora en este momento es este tema que se llama intercambio e interoperabilidad de información social entre entidades públicas, ¿no? Un término que ha estado explicando también Manuel en su exposición anterior y que, digamos, en el caso del Office, lo ejecutamos a través del mecanismo de intercambio de información social, ¿no? El MIS. Esta herramienta que también es parte de las herramientas que administra el Office, ¿no? Ok, entonces vamos a ver qué vamos a ver en la sesión de ahora. Primero vamos a ver algunos conceptos para centrarnos o ponernos en contexto. Vamos a ver algunos niveles o las capas con las cuales funciona la interoperabilidad. Vamos a ver un poquito de eso, qué tenemos como marco país con respecto al ecosistema de interoperabilidad. Y luego vamos a ya entrar de lleno en lo que es el Office y el MIS, ¿no? Veremos un caso práctico y finalmente algunos requisitos que se requieren para poder implementar este tipo de plataformas para poder compartir y poder interoperar con diferentes sistemas. Entonces empezamos, veamos, dice ahí, un mismo hogar o persona contada muchas veces, ¿no? Esto es, ¿qué significa eso, no? Y esto es conocido por todos, ¿no? Cada entidad pública normalmente construye sus propios registros, ¿no? Entonces, no hay un mecanismo común actualmente para que todas las entidades públicas podamos eh, compartir un solo registro, ¿no? Y con esto el Estado realmente pierde la oportunidad de ver al hogar o a la persona como un solo registro de información que nos permita tomar decisiones adecuadas con información de calidad. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que siempre nos encontramos, ¿no? Información no compartida. A veces las entidades no siempre quieren compartir su información, se manejan como silos de información. Vamos a ver qué cosa es un silo de información. Entonces son registros aislados, existen múltiples registros que no están conectados unos con otros entre diferentes sectores. Eh, Al ciudadano, digamos, se le ve perjudicado porque se le pide muchas veces la misma información, ¿no? O sea, para un mismo trámite le piden eh, su DNI en un lugar, va al otro, le vuelven a pedir su DNI, entonces ese tipo de problemáticas también se resuelven a través de la interoperabilidad. Y esto es porque tenemos información fragmentada, ¿no? Esta información fragmentada no permite tomar decisiones adecuadas y nos trae como consecuencia una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos atender mejor a una persona si cada entidad solo conoce una parte de su historia? Tenemos al sector salud, que tiene una parte de la historia, al sector educación, que tiene una parte de la historia, a nosotros mismos, que tenemos otra parte de la historia de la misma persona, ¿no?
Entonces, eh, si no saltamos el tema a manejar la interoperabilidad como tal, el ciudadano se va a ver perjudicado porque siempre le vamos a estar pidiendo la misma información en todos lados, en todos los sectores, ¿no? Y por ende, la toma de decisiones eh, se vuelve menos efectiva. Entonces, los silos de información, ¿qué significa eso de silos de información, no? Que es, básicamente es un obstáculo, ¿no? Para poder colaborar unos con otros, ¿no? Entonces, les decía yo, por ejemplo, salud tiene su base de datos aislada, nosotros como MIS tenemos nuestros propios datos, el MINEDU, RENIEC, los gobiernos regionales también tienen sus propias bases de datos y todos andamos cada uno en su sector, en su función, ¿no? Y no miramos al resto. Entonces se duplican esfuerzos, obviamente hay muchos costos operativos que se dan por estos hilos de información, y esto a veces eh, repercute en la calidad, ¿no? Porque se filtran beneficiarios o se excluyen también beneficiarios o posible población vulnerable y obviamente las decisiones se dan con información incompleta. Ahora veamos, entonces, para entender un poquito más y no confundirnos en los conceptos, tres ideas. Primero, ¿qué cosa es un dato social, no? El dato social es un registro, es el mínimo registro de una característica de un hogar o una persona. Puede ser sus ingresos, alguna característica de su vivienda, alguna característica de salud, alguna característica de educación. Esos son los datos sociales, que están dispersos por diferentes bases de datos y en diferentes sectores. ¿Qué cosa es un intercambio de información, no? Es el acto de transferir un dato de una entidad a otra. Así de simple. Yo puedo transferir un archivo Excel, yo puedo transferir un archivo de texto y ya con eso estoy haciendo intercambio de información. Pero ¿qué cosa realmente es interoperabilidad? Aquí ya el tema cambia, ¿no? Porque aquí es la capacidad que tienen los sistemas de distintas entidades de intercambiar datos y usarlos comprendiendo que son los mismos datos en un sector que en otro y que se usan de manera efectiva, ¿no? La interoperabilidad realmente transforma, ¿no? Transforma estos intercambios que vimos que están al medio, dicen los intercambios aislados de datos, en capacidades de acción del Estado, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, para afiliar a una persona en un programa social, no tengo que, digamos que no, sería mucho más fácil si es que rápidamente y en línea pudiera validarse los requisitos de la persona que quiere acceder al programa, ¿no? Y se va directamente a la fuente. Si fuese de educación, se iría a educación, pregunta en educación, si cumplen un requisito y educación les contesta, y así sucesivamente hasta que cumpla con todos los requisitos y de inmediato la persona es afiliada a un programa, ¿no? Eso se logra con interoperabilidad, donde la información es en tiempo real. ¿Y cómo funciona la interoperabilidad, ¿no? De acuerdo a un estándar que también lo ha asumido el Estado peruano, hay cuatro capas que se tienen que implementar para tener interoperabilidad. Primero hay una capa legal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar normas, tenemos que desarrollar lineamientos para poder hacer esta interoperabilidad entre una base de datos o entre un sistema de otra entidad a otra entidad, ¿no? Igual para la protección de datos, ¿no? Hoy por hoy, la ley de protección de datos personales exige que no tengas que estar compartiendo información personal con cualquier entidad que no tenga la facultad para poder usar esa información. La protección de datos personales te obliga a que cumplas ciertos principios cuando tú quieres compartir información. Por ejemplo, que la entidad que va a recibir la información personal de una entidad a otra tenga una finalidad eh, normada o legal, ¿no? Y en el cumplimiento de sus funciones tenga la necesidad de acceder a información personal. Además que se tiene que evaluar si es que
la proporcionalidad de la información, porque tampoco es dar toda la información completa, sino la que necesite la otra entidad para cumplir su función. Y, y esto, por esto es que se requiere de una capa legal que esté plenamente desarrollada para poder establecer estas comunicaciones entre entidades. Luego está la capa organizacional. ¿Por qué? Porque necesitamos obviamente desarrollar o diseñar procesos en los que podamos atender diferentes solicitudes de información, ¿no? Acuerdos entre entidades para poder saber qué te puedo enviar, qué no te puedo enviar, saber exactamente quién te pide la información y bajo qué reglas debes atender esos pedidos de información. Eso es lo que le llamamos la gobernanza. Luego está la capa semántica. Como les decía, cada entidad maneja sus propios registros, maneja sus bases de datos de información y no siempre lo que ellos o lo que las otras entidades entienden por un dato específico en la entidad que va a recibir el dato lo entiende de la misma manera. Por dar un ejemplo muy simple, ¿no? Hay instituciones que el ubigeo, ¿no? Este código que me dice cuál es el departamento, provincia, distrito, lo toman del ubigeo que maneja RENIEC, que no es el mismo ubigeo que maneja INEI, que es el ubigeo que maneja, digamos, el MIDIS, ¿no? Y el Office. Entonces, ahí nomás en ese ejemplo hay una diferencia que si no la manejamos correctamente, podríamos estar dando una información incorrecta, ¿no? Entonces, la capa semántica de lo que se encarga es de tener este significado común de los datos, los mismos campos, los mismos catálogos, las mismas definiciones, lo que se entiende en un lado se entiende en el otro y que se puede conversar tranquilamente. Y finalmente está la capa técnica que ya tiene que ver con la infraestructura tecnológica, ¿no? Todo esto que estamos conversando no podría marchar si no tenemos una infraestructura, es decir, servidores, comunicaciones, etcétera, protocolos estándares establecidos, formatos que permitan la conexión entre sistemas, etcétera, ¿no? Esa es la capa técnica. Entonces, un mecanismo de intercambio falla si se descuida cualquiera de estos cuatro elementos. Si es que es descuidado, puede fallar la interoperabilidad. Normalmente siempre se adjudica a los temas de problemas o fallas a un tema técnico, ¿no? Pero cuando vean todo esto, realmente la interoperabilidad no se trata de un tema de tecnologías de la información o un tema puramente tecnológico. Se trata de estos cuatro aspectos. Hablábamos de la protección de datos, ¿no? Lo que les decía yo, la ley de protección de datos personales nos exige tener ciertos cuidados para compartir información. Y esta ley ya tiene varios años en el Perú y en el mundo también. Todos los países ya tienen implementada esta ley, pero en el Perú específicamente está desde la Constitución Política del Perú, ¿no? Digamos, no es un capricho que se haga, que se proteja los datos personales, porque eso ya la Constitución le da el derecho a las personas a su intimidad, ¿no? Y para poder implementar esta protección de datos personales, está el Ministerio de Justicia, que es el que emite toda la normativa respecto a este tema. Entonces, en el Ministerio de Justicia se manejan el registro de los bancos de datos personales. Entonces, el registro de información social es uno de los registros que está inscrito en este registro de banco de datos personales y por ende tenemos que tratarlo bajo la ley de la protección de datos personales. Entonces, les decía yo que para poder yo compartir o para que una institución pueda compartir información nominal, o sea, información personal, ¿no? De una institución a otra, la institución que solicita la información tiene que cumplir una finalidad, ¿no? Tiene que asegurar que se recopile para unos fines claramente establecidos en alguna norma interna de la institución, ¿no? Donde me diga que, por ejemplo, una institución, digamos que el Ministerio de Justicia, les voy a dar un ejemplo real, nos pidió información de la clasificación socioeconómica de personas
porque ellos dan asistencia legal a personas de bajos recursos. Pero en su normativa no tenían ninguna artículo donde indiquen de que van a utilizar la clasificación socioeconómica como un requisito para poder evaluar a las personas para darles este apoyo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Porque nosotros les dijimos que efectivamente no tenían la finalidad establecida. Lo que hicieron fueron algunos cambios en sus normativas e incluyeron en sus normativas el uso de la clasificación. Con esto habilitaron que nosotros ya les podamos compartir la información de la clasificación. Entonces ellos eh, ya pueden consultar la clasificación de una persona y con ello poder evaluar para ver si les pueden dar el apoyo legal gratuito o no. Luego está la proporcionalidad, ¿no? Que es garantizar que solamente se le dé la información que necesitan para el cumplimiento de su función. Em, por ejemplo, no podría este mismo ejemplo que les di del Ministerio de Justicia decirme, dame todos los datos de tu RIS para yo evaluar si le puedo dar o no la ayuda legal. ¿Por qué? Porque solamente necesitan de la clasificación socioeconómica, no necesitan de más datos. Es más, no necesitan saber la dirección de la persona. Con la clasificación ya pueden ellos tomar una decisión. Entonces, para eso se ve el tema de proporcionalidad, que también nos dice solamente voy a evaluar a personas adultas, ¿no? No a menores de edad. Esa es otra regla que también se establece como una proporcionalidad, ¿no? Y luego la seguridad para proteger los datos durante todo el circuito. Obviamente hay que proteger que la información que se comparta no vaya a ser accedida por ningún elemento durante todo durante todo el camino donde se comparte la información de una entidad a otra, ¿no? Y la calidad, claramente está que mantener la precisión y relevancia de los datos que se están compartiendo, porque si no compartimos información de calidad, pues las decisiones van a ser erradas, ¿no? Entonces, interoperar, como dice ahí, no significa compartir todo, ¿no? Sino compartir únicamente lo necesario. Ahora hablemos un poco del contexto del Estado, ¿no? El ecosistema de interoperabilidad del Estado peruano. El Perú ya cuenta con un marco de gobierno digital que nos habilita el intercambio de información entre entidades, ¿no? A través de la PCM y la Secretaría de Transformación y Gobierno Digital, se ha creado la Plataforma Nacional de Interoperabilidad. De repente ya algunos de ustedes lo conocen, ¿no? La famosa PIDE, donde se publican servicios para poder consultar ciertos datos, ¿no? Pero digamos que eso tiene un uso específico que, como les decía, para validar o consultar ciertos datos puntuales de una persona. Y de ahí es que se desprende de ese marco general de gobierno digital el mecanismo de intercambio de información social, que ya es una capa sectorial de una plataforma de interoperabilidad que es liderada por Office, pero que se especializa en información social de hogares y personas. Entonces, el marco general de gobierno digital es la que nos norma como ente rector para poder desarrollar toda la plataforma digital que ahora les voy a explicar. Bueno, esto ya lo vieron con Manuel, pero igual vamos a hacer nuevamente el repaso, el Office, ¿no? Que es el organismo a cargo del MIS. El Office es el organismo técnico especializado adscrito al MIDIS, creado para fortalecer el SINAF, ¿no? ¿Qué hace el Office? ¿Cuáles son sus funciones principales? Conducir el SINAFO, ¿no? Tal como se los explicó Manuel. Gestionar la información social, ¿no? A través de articular con los diferentes sectores, integrar información, asegurar la calidad, proteger e intercambiar datos sociales de diversas fuentes. Administra también sus propios registros sociales, como el caso del Registro de Información Social, el Registro Nacional de Usuarios, y como también les mencionó Manuel, próximamente estamos en proceso de
de transferencia del padrón nominal, ¿no? Esta base de datos de niños menores de 0 a 6 años. Y articula fuentes de información y promueve el intercambio de datos, ¿no? A través de la integración y la interoperabilidad de la información del Estado. Entonces, ¿qué cosa es el MIS? ¿No? Es un ecosistema, el MIS, es un ecosistema de reglas, de procesos, de herramientas tecnológicas que permite a las entidades públicas intercambiar información social, ¿no? De manera segura, ordenada, e integrando e interoperando los registros y bases de datos que generan las diferentes entidades del Estado. Entonces, ¿qué objetivos tiene el MIS? Claramente tenemos el objetivo de mejorar la focalización de los programas sociales, identificar a beneficiarios de manera más precisa, dar seguimiento a intervenciones públicas y sustentar decisiones con información actualizada, ¿no? O decisiones en base a evidencia. Como lo mencionó Manuel, el Office, ¿no? Evolucionó a una institución que ya no solamente puede compartir información para focalizar, ¿no? Posibles beneficiarios, sino además para diseñar o para implementar nuevas políticas públicas, ¿no? Para evaluar intervenciones y para hacer el seguimiento, inclusive para las intervenciones. Entonces, se amplía mucho más el espectro para poder compartir información de los registros sociales, ¿no? Y esto, obviamente, este, esta amplitud para poder compartir información, no solamente para fines de focalización, nos trae otros retos que asumir, ¿no? Que es el gobernar toda esta información, que ahora lo vamos a ver también. Ahora, el MIS tiene toda una evolución normativa, ¿no? No es nuevo el MIS, que recién lo estamos haciendo. Esto viene desde el 2017, ¿no? El 2017 fue los lineamientos y procedimientos para el funcionamiento del MIS, fue el primer documento que salió para poder operar el MIS. En el 2023 ya se crea el Office, ¿no? Y le asigna al Office la administración y la gestión del MIS. Y ya para el 2026, o sea, en este año, se aprobó bajo un decreto 1702 incorporar el padrón nominal de menores de 6 años, ¿no? Que, como le decía, está en proceso de transferencia. Y también este año, con resolución de presidencia, se aprueba ya el reglamento del MIS. O sea, ya se da el inicio a la implementación de este mecanismo. Y además, a través del proyecto del Banco Mundial, que también lo menciona Manuel, ya están las actividades y el presupuesto definido para empezar a hacer toda esta implementación. Aquí es un resumen, les voy a dar sobre cómo funciona el MIS, cuál es el modelo del MIS. Las fuentes de datos, que ya lo habíamos comentado, que se manejan en el Office, está el RIS, el RNU, el padrón nominal de niños, ¿no? Pero además, de acuerdo a la ley de fortalecimiento del SINAFO, se establecen otras bases de datos sectoriales que también pueden ser aprovechadas para poder integrarles y dar valor y poderlas ofrecer a otras instituciones para la toma de decisiones o para la definición de nuevas políticas sociales y para la ejecución de intervenciones, ¿no? Entonces, algunas de ellas que están ahí puestas, como RENIEC, Minedu, MINSA, ¿no? El Ministerio de Trabajo, SUNAT, pero son más de 20 bases de datos o registros que componen el MIS, que están puestos en la ley de fortalecimiento. Pero tampoco son solamente esas bases de datos, ¿no? Además, cualquier otra base de datos que tenga carácter social y que pueda ser aprovechada para poderla integrar y ofrecer alguna información adicional para poder tomar decisiones o diseñar nuevas políticas o implementar o ejecutar intervenciones sociales, puede ser incluida, ¿no? Y lo particular de lo que dice la ley con respecto a esto es que no es necesario
tener o firmar un convenio para eso, ¿no? Eso simplemente pasa por una coordinación con los sectores para poder aprovechar las diferentes fuentes de datos que puedan tener. Entonces, con estas fuentes de datos que ofrecen estos proveedores de información, nosotros lo que hacemos a través del MIS es hacer se le llama una ingesta de datos, ¿no? Que es incluirlas dentro de la base de datos del MIS. Y luego hay un procesamiento con esta información para validar la calidad de la información, ¿no? Una de los objetivos que tiene este mecanismo es de ofrecer información de calidad. Y para eso hay unas reglas de calidad que se deben de seguir cada vez que se incorpora una nueva fuente de datos al MIS, ¿no? Y si no pasa ciertos estándares de calidad, simplemente no puede entrar al MIS. Entonces hay una limpieza de datos, hay una normalización de datos. Si es que no se tuviese que utilizar información nominal o no se tendría la facultad para utilizar información nominal, hay procesos de anonimización, se llaman, ¿no? Que es quitarle todos los datos personales a un registro para poderlo compartir. Y también hay procesos de enriquecimiento de datos. ¿Qué es esto? Es que yo pueda integrar las diferentes fuentes de datos para darle un mayor valor a la información y que esta pueda servir a la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo quisiera ver los niños de menores de 3 años que que tuviesen alguna enfermedad específica y que además son pobres extremos, ¿no? O sea, que tuviesen, por ejemplo, anemia y que fueran pobres extremos, yo tendría que interceptar o integrar información que me provenga del MINSA, con información que me provenga del padrón nominal, con información que yo ya tengo en el RIS, ¿no? Con esas tres fuentes de datos yo podría responder a una solicitud de información de ese tipo, ¿no? Niños menores de 3 años con anemia y que además sean pobres extremos, ¿no? Y además, pues, se puede seguir dándole más valor a la información, porque de repente quieren saber y que pertenezcan a hogares monoparentales, ¿no? Que pertenezcan a hogares que han indicado que no tienen agua potable, que son variables que tiene el RIS. Acuérdense que para registrar información en el RIS, tiene toda la información de la ficha socioeconómica que se recoge en el hogar. O sea, todas las variables de la ficha socioeconómica están disponibles en el RIS para poder ser compartidas con las diferentes instituciones y que con ello puedan tomar algunas decisiones, ¿no? Si alguna entidad quisiera, por ejemplo, hacer hacer obras de saneamiento en algunas zonas, se les podría dar esa información, juntando información quizás de, de, de vivienda, que tiene información de saneamiento, con información nuestra del RNU, donde ya la tenemos casi todos los registros georreferenciados, se les podría decir en estos lugares, son lugares donde no hay servicios de saneamiento y además tienen una alta incidencia de pobreza, ¿no? Y podrían, eh, digamos, colocar los recursos en donde realmente se necesita, ¿no? Entonces, esa es la potencia que tiene el tema de poder integrar información de diversas fuentes y poderlas poner a disposición de las diferentes entidades. Entonces, en la última columna que dice ahí exposición, son los servicios que va a ofrecer el MIS con la información que ha podido recoger o ha podido integrar. Por ejemplo, el servicio de interoperabilidad, ¿no? Que es el servicio en los cuales yo podría decirle a una entidad, yo te doy un servicio para que puedas consultar mi clasificación socioeconómica, solamente colocando el número de DNI y yo te devuelvo cuál es su clasificación. O yo te puedo indicar si un niño está estudiando o no, ¿no? Y además es pobre extremo.
simplemente enviando tu DNI yo te puedo devolver esta información. Ahora, como les vuelvo a reiterar, no a todos se les puede dar este tipo de información, ¿no? Porque es información personal. Tienen que cumplir la finalidad de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales. Luego tenemos el servicio de tableros y reportes, ¿no? Vamos a tener un servicio donde ya, digamos, Manuel les ha compartido un link para que vean los tableros actuales, ¿no? Pero la idea es tener un portal donde van a estar todos los tableros con información estadística que pueda necesitar el público en general que les interese esta información para tomar decisiones, hacer investigaciones, diseñar políticas, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es tener un repositorio de todos estos tableros o inclusive algunos reportes que también puedan ser desarrollados, pero ya con usuarios específicos, o sea, con acceso, con usuario y clave, que puedan ver información nominal, ¿no? Luego tenemos un servicio que se le llama el servicio de espacio de trabajo, ¿no? Este servicio nace de una necesidad que teníamos, que nos pedían las instituciones, ¿no? Hay instituciones que necesitan información nominal para poder hacer sus análisis o sus diseños de política. Pero como están en la fase de diseño o como están en una fase todavía exploratoria, la ley no nos permite compartir información nominal, ¿no? Porque todavía no tienen una intervención definida, no tienen una finalidad definida. Todavía están explorando qué intervención podrían diseñar. Entonces, ante esa problemática en la que no podemos nosotros compartir información nominal, se va a habilitar un servicio que se llama el espacio de trabajo controlado, donde vamos a poder habilitar cierta información nominal para que las instituciones o investigadores inclusive puedan hacer análisis de información, ¿no? A nivel nominal, pero con las restricciones de seguridad donde no puedan extraer esa información, no puedan copiarla y que al final de todo su proceso de exploración, de investigación o de análisis, ya se les pueda compartir información, pero información o estadística o información anonimizada para que puedan finalmente con eso tomar alguna decisión o diseñar sus políticas, ¿no? Para eso sirve este servicio de espacio de trabajo. Y finalmente tenemos el servicio de información geoespacial, ¿no? Que es información que podemos, información territorial de diferentes temas, ¿no? Puede ser información territorial de los beneficiarios de los programas sociales, información territorial, además de dónde están la población pobre o pobre extrema, o que además se pueda cruzar con información de los servicios de saneamiento, los servicios de agua potable, donde nos den los mapas de dónde tienen ellos sus redes instaladas para indicar dónde está la población pobre, donde no tiene redes instaladas, etcétera, ¿no? La diversidad de cosas que se puedan hacer es gigantesca en realidad, ¿no? Y lo que se requiere para esto es solamente coordinación, tener una plataforma, los cuatro aspectos que les comenté en las láminas anteriores, tener un desarrollado la capa legal, la capa técnica, la capa semántica, ¿no? Con eso ya todo esto es posible hacerlo y esta es la visión que tiene el Office con respecto al MIS. Y claramente toda esta plataforma tiene que estar soportada por una gobernanza de datos, ¿no? Una gobernanza de datos que me defina los estándares, los lineamientos de funcionamiento, ¿no? Las políticas que debo de seguir, la seguridad de la información es importantísima en toda esta plataforma. Tenemos que asegurar que los datos no puedan ser vulnerados, que no puedan ser accedidos. Eh, Calidad de datos, también crítico, súper importante, ¿no? La auditoría de los datos, necesitamos que podamos hacer estas auditorías a la información que va circulando en toda esta plataforma a fin de siempre estar con la información más útil y de mejor calidad que pueda ser aprovechada.
Un catálogo y metadata, ¿no? Catálogo donde me pueda decir todas las fuentes de datos que yo tengo dentro de esta plataforma. La metadata es como el significado o las características que tienen las fuentes de datos, ¿no? Ahí en esas metadatas me podría decir tal fuente de datos, cuándo fue actualizada, cada cuánto tiempo se actualiza, cuáles son los datos que maneja, qué significa cada dato, ¿no? Cuál es el estándar de cada dato para saber, para tener la misma entendimiento de lo que significa cada uno de esos datos, cómo se calculan esos datos, ¿no? Eso es importante para tomar buenas decisiones, porque si uno no conoce esa información, podría estar asumiendo cosas que no son, ¿no? Y al final dar o tomar decisiones erradas. Y finalmente, tenemos también un tema de monitoreo y escalamiento, ¿no? Este es un tema que necesitamos como una plataforma o un sistema de información, necesitamos evaluarlo constantemente para ir mejorándolo poco a poco, ¿no? La mejora continua a través de indicadores de desempeño de la plataforma. Veremos qué tan rápido puede atender ciertas solicitudes o qué cómo está la calidad de la información, etcétera. Ciertos indicadores que a mí me permitan eh, descubrir oportunidades de mejora e ir evolucionando la plataforma, ¿no? Para eso es el monitoreo y el escalamiento. Un ejemplo de una aplicación concreta, bueno, ya les di algunas otras aplicaciones, pero una de ellas es el padrón nominal y primero la infancia, ¿no? El padrón nominal que pronto ya va a estar, digamos, administrado totalmente por el Office. Luego se tiene que aprovechar esta información para poder hacer seguimiento seguimiento nominal a esta población, ¿no? Y para ello nos sirve mucho el poder integrar información de diferentes fuentes, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Integrando eh, informaciones que vengan de RENIEC para tener bien identificadas a las personas, del MINSA para sus temas de salud, del MINEDU para sus temas educativos, del CIS, entre otras, ¿no? Que se pueden integrar para poder resolver estos problemas del seguimiento nominal de los niños. Entonces, con esto yo podría tener una identificación individualizada de cada niño y sobre todo una problemática que siempre se da en los temas de seguimiento nominal, ¿no? La ubicación de los niños. Entonces, este tipo de problemas eh, se podrían manejar mejor a través de una plataforma de integración e interoperabilidad de datos como es el MIS, ¿no? Luego, el seguimiento de servicios clave como el acceso a identidad, o sea, para poder generar estas alertas si los niños no tienen todavía su documento de identidad o le falta algún servicio de salud o tiene algún problema, algún servicio de educación que también no esté, teniendo y esto puede alertar inmediatamente a los sectores para que se tome acción, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos prácticos que este tipo de plataformas nos dan. Bueno, los componentes técnicos de la interoperabilidad o el intercambio de información, ¿no? Están los canales de transferencia, que son protocolos que se tienen que establecer para ver cómo vamos a transferir la información. La información puede ser transferida o puede ser compartida de diferentes formas, ¿no? Puede ser a través de archivos que pueden compartirse a través de unos medios seguros, puede ser a través de servicios, servicios web, ¿no? Donde pueda desde otra institución hacer consultas inmediatas para que puedan tener la información para sus procesos internos. Eh, bueno, otro componente técnico es la infraestructura digital, ¿no? La que debe de manejar cada entidad. Los catálogos y estándares que ya lo mencioné, los catálogos y la metadata, y la seguridad de todo el tránsito de la información en la plataforma, ¿no? Hay técnicas de cifrado de información, es decir, donde uno de alguna manera le pone una llave a la información para que no pueda ser accedida durante todo el recorrido de la información. La autenticación, la trazabilidad de todas las transacciones, eso es súper importante, ¿no? Tener monitoreada quién pidió tal información, a quién se le dio cuál información, cuándo lo pidió, quién lo pidió, etcétera. Toda esa trazabilidad del dato debe estar
debidamente registrada para poder hacer las auditorías. Y este es un requisito fundamental, ¿no? Para que todo esto funcione, la gobernanza de los datos, como dice ahí, es una base habilitante de todo el mecanismo de intercambio de información social. Hay que tener claramente las reglas establecidas, las reglas de calidad, la responsabilidad que debe tener cada rol sobre los datos, ¿no? Cada rol o cada actor dentro que participa en toda la plataforma o en todo el proceso de intercambio de información. Entonces, como dice ahí, ningún mecanismo técnico de intercambio es sostenible en el tiempo sin gobernanza de datos, ¿no? Aquí definimos roles y responsabilidades, estándares de calidad, acuerdos interinstitucionales, convenios o protocolos que formalicen cómo comparto la información, qué tramas debo enviar, qué tramas me deben pedir, etcétera. Y la trazabilidad y auditoría que le expliqué hace un momento, ¿no? La capacidad de saber qué entidad ha accedido a qué dato, cuándo y con qué propósito. Toda esa trazabilidad y auditoría debe de estar bien establecida y implementada. Los estándares es otro requisito importante que se debe de implementar en este tipo de plataformas, ¿no? Tener un lenguaje común del dato, eso es clave, ¿no? No tener un lenguaje común o no tener gobernada esta parte de los estándares es lo que trae es errores en la interpretación de los datos o en el entendimiento de los datos y por ende estos errores en la interpretación de los datos decanta en malas decisiones o malos diseños de políticas. Entonces tenemos que tener catálogos compartidos, ¿no? Por ejemplo, mismos códigos de WIGEO, como le dije, mismos códigos de instituciones educativas, establecimientos de salud, los programas sociales, entender lo mismo, tener un glosario de términos que sea compartido con todos, ¿no? Para que si me dicen la definición de hogar, esa definición de hogar sea igual para todos, ¿no? Todos entendamos que es un hogar. Luego, formatos de intercambio, ¿no? Tener estructuras de datos definidas, esquemas, diccionarios de datos y los metadatos de calidad, ¿no? Que ya lo mencioné también. Y la seguridad, que es otro de los requisitos para que todo esto funcione, la seguridad y la protección de los datos personales, ¿no? El cifrado de los datos en tránsito y en reposo, no solamente yo debo de cifrar o asegurar que no puedan acceder a los datos que estoy compartiendo, sino además los que estoy guardando, ¿no? Hay datos que simplemente están almacenados, digamos que están durmiendo hasta que alguien los solicite, y en ese interín en que los datos solamente están almacenados, también hay que protegerlos, porque también pueden ser vulnerados, ¿no? Eh, digamos, proteger el principio de finalidad, que ya lo he repetido varias veces, no se puede compartir toda la información personal o nominal a todas las instituciones si no tienen una finalidad específica e incluida en su normativa, es decir, si no tienen una intervención bien definida, ¿no? A veces nos ha tocado que nos piden información porque simplemente nos dicen eso, ¿no? Voy a repartir frazadas, punto. Pero no está en ningún sitio cómo o sea, alguna norma específica que les diga si se va a repartir esto en el marco de esta intervención, ¿no? Para este tipo de población, etcétera. Eso debe estar claramente establecido para que uno pueda compartir información personal o información nominal a otras entidades para el cumplimiento de sus funciones. Y finalmente la proporcionalidad que ya les decía, ¿no? No puedo compartir toda la información, tiene que ser la necesaria para el cumplimiento de su función. Y esto está alineado a la ley de datos personales. ¿Cuál es el impacto entonces que tiene un intercambio de datos que esté bien gobernado, ¿no? El impacto, claramente, voy a tener mejor focalización, voy a tener mejores datos para poder dirigir mejor los recursos. Menos duplicidad de información, ya, digamos, reducimos los registros redundantes y con ello las posibles filtraciones
de hogares que no sean elegibles, la toma de decisiones con evidencia y con datos de calidad, ¿no? El diseño y evaluación de políticas basadas en información integrada y actualizada, y tener un Estado más articulado, ¿no? Las entidades que colaboren sobre base de datos en común y no en silos aislados como lo vimos al principio. eh, Claramente el impacto final de todo esto va a ser directo al ciudadano. El ciudadano se va a ver mucho más beneficiado al nosotros poder estar de manera más articulada, ¿no? Y ahora, ¿qué nos queda por consolidar? Estamos en un proceso de implementación gradual del MIS, como les decía. Este año se aprobó ya el reglamento y el reglamento ya nos da el horizonte de implementación progresiva, y tenemos de la mano con el proyecto del Banco Mundial, donde ya tenemos un presupuesto establecido para poder hacer toda esta implementación, ¿no? Entonces el MIS va avanzando según estas metas, y, y poco a poco ustedes van a poder ser testigos de cómo va a ir mejorando el tema de cómo se va compartiendo la información. Las capacidades heterogéneas hay que resolverlas. No todas las entidades cuentan con la misma madurez tecnológica para implementar interoperabilidad. Esa es una realidad, ¿no? No, digamos, nuevamente, esto es un proceso gradual, ¿no? Pero no todas las entidades van a estar en capacidad de que yo les pueda compartir un servicio para que puedan, o pueda habilitarles un servicio para que puedan consultar de repente un dato, ¿no? Tienen que también las entidades desarrollar ciertas capacidades tecnológicas. Eh, la sostenibilidad de la gobernanza, ¿no? Hay que mantener siempre los catálogos, los estándares, los acuerdos eh, eh, actualizados, siempre actualizados, porque si no, esto no se sostiene. Y un equilibrio entre apertura y protección, ¿no? Compartir lo necesario sin comprometer los datos personales, ¿no? Eso es lo que ya les he venido comentando. Entonces, este es el mensaje que les quería dejar, porque a veces se confunde un poco el tema de la interoperabilidad. Como han podido ver, la interoperabilidad no es un proyecto de tecnologías de la información, más es una decisión de gobierno. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ponente del día de hoy, señor Carlos Arturo Choi Pimentel. Tenemos algunas preguntas. Bueno, tenemos muchas preguntas. Ajá. Nos consultan aquí las fuentes de información que nos ha mencionado. ¿Cada cuánto tiempo se actualizan? Depende del tipo de información y depende del uso que se le va a dar a esa información, ¿no? Algunas fuentes de información para lo que se utilizan, por ejemplo, para hacer las cruces para la determinación de la clasificación socioeconómica, algunas de ellas son mensuales, ¿no? Otras, dependiendo si es que van a ejecutar un proceso masivo de evaluación de la clasificación, pueden ser inclusive una vez cada año, ¿no? Dependiendo del uso. Hay otras que van a tener, que probablemente tengamos la necesidad de que sean inmediatas, ¿no? Y no es que me den la información, solamente voy a acceder a través de un servicio a la información que necesito en el momento que lo necesito para una finalidad específica. Y eso se va a ir desarrollando a través de algunos casos de uso, ¿no? El caso de uso es, digamos, la materialización de una necesidad de un usuario de una información específica. Como yo les decía, de repente, un usuario necesita tener información de los niños menores de 3 años con anemia, pobres extremos, ¿no? Y que estén en hogares que no tengan servicios de agua potable. Ok, pero es una información que la necesita de repente para poder hacer una, digamos, una investigación, o necesita para poder diseñar una política. Entonces, esa información quizás no la necesite de inmediato, sino puede ser con cortes mensuales de información, ¿no? Entonces, va a depender mucho del caso de uso que se quiera atender.
Acá nos consultan sobre justo la información de RENIEC, ¿no? ¿Con qué fecha de corte se tienen los datos del padrón nominal de RENIEC? Y también nos preguntan, ¿no? Si mencionan aquí que durante la exposición hace referencia a un plazo estimado también con respecto a la administración total de padrón nominal que maneja RENIEC. Esa proyección de esta administración total de la información que maneja RENIEC se hace referencia a un plazo estimado de 1 o 2 años. ¿Cuál es el horizonte que se No, estima? ya, sí, sí, ya. Ahorita está dependiendo de un plan de transferencia que va a hacer el MINSA con nosotros. Se estima que a finales de este año ya se tenga la administración completa de todo el padrón nominal, ¿no? Ya pase del MINSA hacia el MIS completamente, hacia el Office, ¿no? Completamente. El corte, una de las preguntas era el corte de información, ¿no? Bueno, actualmente tenemos información que nos remite RENIEC diariamente de los cambios en el padrón nominal, entonces se van actualizando, pero una vez que nosotros tengamos la administración, o sea, la vamos a tener inmediata toda la información, ¿no? Acá tenemos otra pregunta sobre un caso específico del padrón nominal. Nos indica aquí una compañera que ha encontrado en un expertise, ¿no? Del trabajo en territorio, identificado dos nudos críticos, ¿no? El primero es de que los niños del programa del padrón nominal que no viven en el territorio, pues solo se consideran para la ubicación del niño la dirección del DNI, ¿no? Lo cual nos indica que a veces esta información no es necesariamente la actualizada, ¿no? Y lo otro, señalan de que cómo migrar el registro de un niño de un distrito, departamento, país a otro. Pues ahora solo se registra como visitado, no encontrado, ¿no? Lo cual es subida a una bandeja de observado y esperar que el otro distrito jale este registro a su distrito, ¿no? Ujú. Sí, a ver, sí hay muchas casuísticas en realidad con el padrón nominal, ¿no? Que se vienen arrastrando ya desde las otras entidades que lo han ido administrando. Pero claramente esas casuísticas van a seguir apareciendo. Lo que se quiere ahora, cuando pase al Office, también es empezar a ver todos esos, como le llaman, los nudos críticos o los problemas que están encontrando respecto a cómo se van actualizando la información para irlos resolviendo. Recordemos que ahora el padrón nominal va a estar bajo la administración del Office, donde nosotros también tenemos otro padrón que es el registro de información social, que tiene también otra dinámica de actualización, ¿no? El padrón nominal se actualiza cuando nace un niño y se registra en la información, pero nuestro registro de información social se va actualizando en el tiempo, ¿no? Cada vez que actualizan su clasificación, se va actualizando la dirección, ¿no? Se va actualizando la ubicación, etcétera. Pero no, inclusive no solo eso, es un mecanismo para tener la información actualizada, ¿no? También tenemos que las diferentes programas hacen visitas regulares a los hogares y obtienen también una información actualizada de de la ubicación de estas personas. Entonces, tenemos que aprovechar todos estos registros que también los consolida el Office para poder tener siempre la última información, ¿no? Creo que esa va a ser el reto que nos queda, que tenemos que seguir, porque claramente en el caso del padrón nominal y la pregunta seguramente de la periodicidad, ¿no? O de los cortes de información va en ese sentido, es que la oportunidad de la información es crítica para poder hacer un seguimiento nominal. Y dos, la ubicación, o sea, el registro actualizado del menor también es crítico para poder atender rápidamente al menor. Entonces son dos temas críticos que hay que resolver y hay que resolver con toda la información que ya podríamos manejar. Tenemos una última pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que debe realizar la municipalidad
para que pueda acceder a información procesada del CISFO para la mejora de toma de decisiones. Ok, buena pregunta. A ver, hay dos tipos de información, ¿ya? Que se pueden solicitar. Una es información estadística y otra es información nominal, como ya lo estuve explicando en la presentación. Para la información estadística no hay problema. La municipalidad puede enviar un oficio solicitando qué tipo de información requiere y eso se atiende o se debe atender de manera inmediata casi, ¿no? Porque no está pidiendo información nominal, solamente está pidiendo información estadística. Por ende, la ley de protección de datos personales ahí no aplica. Pero cuando ya nos piden información nominal, ¿no? Nos solicitan, quiero el listado de todas las personas que viven en el distrito y que tengan la clasificación y que tengan estas condiciones, debe ser, digamos, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, de cumplir una finalidad específica. Es decir, tiene que estar puesto en algún sitio de para qué van a usar esa información, o sea, qué intervención van a seguir para poder usar esa información. Y esa intervención tiene que estar definida, por ejemplo, qué población es la que van a, a- a beneficiar, qué características tiene esa población, etcétera, ¿no? Y qué datos van a usar, la clasificación, algún otro dato, etcétera. ¿Y cómo pueden solicitar esa información? A través también de un oficio enviado al Office, solicitando la información, sustentando esa finalidad, indicando, por ejemplo, esta información será usada para la intervención tal a esta población, de acuerdo a la normativa número tal, no sé qué. Entonces, y lo que se va a requerir es el DNI de la persona, el nombre de la persona, la dirección, la clasificación, que son los datos indispensables para cumplir con la finalidad que se ha requerido, ¿no? Entonces, con esa información se evalúa si efectivamente en su norma está que pueden, que tienen una finalidad específica y se atiende, ¿no? Con eso ya la ley de datos personales simplemente te da esa facultad para poder, atender esos pedidos. Sin más preguntas, agradecemos la participación del señor Carlos Arturo Chois Pimentel, quien es director de la Dirección de Gobiernos de Datos y Supervisión del Organismo de Focalización e Información Social. De parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, agradecemos la participación de los dos representantes de la OFI, así como la participación de todas y todos que nos acompañaron el día de hoy. Al momento de retirarse, agradeceré puedan registrar una breve encuesta que se le va a compartir. Así que muchas gracias a todos ustedes y tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, estimados. Gracias, gracias a todos.